Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo podemos programar o bueno, cómo podemos utilizar nuestro microcontrolador STM F113, que es un microcontrolador de 32 bits de ST. Vamos a utilizar también este programador, el ST-Link, que es justamente este tipo de microcontroladores. Vamos a utilizar el MPU 6050. Y finalmente nuestro convertidor USB RS232 para poder enviar los datos o visualizar los datos que nos da el MPU en un monitor serial. Entonces, para eso voy a utilizar el software MicroC para poder programar y bueno, vamos a empezar. Entonces, aquí en pantalla yo tengo mi MicroC Pro. Y en este caso, bueno, cuando abro por primera vez el microC, pues me parece algo más o menos como esto. Lo que voy a hacer en este caso, pues es que voy a crear un proyecto nuevo. Entonces aquí pido un proyecto nuevo. Cuando pido un proyecto nuevo, pues me aparece esta pantalla. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a crear un proyecto estándar. Le voy a dar clic en siguiente. Aquí le voy a buscar en dónde voy a guardar mi proyecto. Y entonces, bueno, aquí elijo un lugar en donde lo quiero guardar. En este caso yo voy a elegir, bueno, tengo de este lado la pantalla. Eh, yo lo voy a guardar aquí en este elemento que sería, bueno, pues una carpeta simplemente que me conviene, ¿no? O sea, aquí busco y luego voy a buscar aquí mi dispositivo. Yo tengo, como yo previamente ya he construido algunos proyectos con este microcontrolador, pues yo ya lo tengo previamente aquí cargado, ¿no? Sin embargo, si nosotros no lo tuviéramos, pues basta con que tecleemos STM32F103. En este caso, este modelo es el C8. Entonces ponemos el C8 y aquí está listo. También vamos a observar que este microcontrolador tiene aquí, bueno, voy a ampliar mi pantalla. Este microcontrolador tiene este oscilador, en este caso es un oscilador de 8. Entonces yo voy a seleccionar mi oscilador justamente de 8 MHz. Aquí voy a poner yo mi oscilador de 8 MHz. Le voy a dar clic en siguiente. No voy a agregar ningún archivo, ahorita lo voy a hacer de cero. Aquí le voy a dar finalmente terminar. Entonces vamos a observar pues que yo tengo aquí mi proyecto como sigue, ¿no? Simplemente tengo el main y ya está. Entonces, para poder trabajar con este microcontrolador, yo tengo previamente aquí el mapa de registros. Es importante decir que lo que tengo ahí en pantalla es el mapa de registros, no es la hoja de datos, porque el mapa de registros me permite ver qué elementos tiene el MPU para poderlo programar, es decir, cuál es la dirección de cada uno de los elementos que yo voy a utilizar. Entonces, fíjense, bueno, el MPU pues tiene un montón de registros. Dentro de los registros principales que se van a utilizar está el registro de configuración, el registro de configuración del giroscopio, el registro de configuración del acelerómetro. También es importante decir que este sensor tiene un sensor de temperatura incluido. Entonces, aquí tenemos las direcciones para medir, para obtener los valores de medición de acelerómetro, de temperatura y el giroscopio. Entonces, este sensor es un sensor que tiene 6 grados de libertad más el sensor de temperatura. ¿Sale? Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso en mi programa es que todos los registros que yo tengo aquí los voy a poner con un define. Si ustedes han consultado, por ejemplo, otras maneras de programar este microcontrolador, de programar este sensor, habrán observado que el sensor, o bueno, muchas veces se agrega una biblioteca llamada mpu.h, en donde se incluyen todos los registros que se observan aquí en el mapa de registros. Entonces, bueno, lo que yo tengo aquí, pues es que ya hice como un poco de trampa, y entonces estos elementos ya los tengo listos o ya los tengo abiertos. Lo que yo voy a hacer es que los voy buscar aquí en mi computadora, los voy a seleccionar y simplemente los voy a pegar.
es lo que estoy haciendo en este caso? Bueno, lo que estoy haciendo, pues es que voy a colocar con un define todas las direcciones que tiene mi MPU. Esto con la finalidad de que ya no voy a estar llamando cada elemento por una dirección específica, sino que la voy a llamar por su nombre. Entonces aquí arriba voy a quitar esto y voy a colocar todos los elementos de define de ese elemento. Bien. Entonces, si ustedes observan en automático, cuando yo pego todos estos elementos, me pide salvar esto con un nombre. Lo voy a dejar así como mi proyecto y lo voy a guardar. Aquí observen que ya tiene ese nombre de mi proyecto. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Entonces, fíjense bien, bueno, si yo observo aquí, lo que yo hice fue que puse un define para cada una de las direcciones, en este caso, del MPU. Vamos a suponer, yo voy a utilizar en este caso el MPU, la configuración del MPU. En este caso, este registro es un registro de lectura y escritura, por eso aquí adelante tiene este comentario de R y W, es de Read and Write. Entonces, si yo lo observo en mi mapa de registros, voy a ir aquí al registro de configuración. Y el registro de configuración justamente se llama así, se llama config, por eso yo le estoy poniendo ese nombre de MPU-config. Y este registro de configuración tiene la dirección hexadecimal 1A. Entonces, de esta manera yo estoy trabajando cada uno de los registros. Vamos a ver otro, por ejemplo, el registro de mediciones del acelerómetro. Este tiene la parte alta, la parte baja de los datos en X, los datos en Y, etc. Y entonces aquí justamente el registro de la parte alta de Y es el registro 3B. Entonces yo voy aquí a mi proyecto y entonces yo veo, a ver, la parte alta de Y, en este caso le estoy llamando acelerómetro, X, salida, bajo H, es decir, high y low, es decir, la parte alta y la parte baja, ¿no?, del dato compuesto. Tenemos que decir que este MPU 6050 nos da los datos compuestos, en este caso de 2 bytes. Y lo que tenemos que hacer es concatenar la parte baja con la parte alta para obtener el dato completo. Y entonces, bueno, pues efectivamente ese registro aquí pues simplemente se llama 3B. Entonces ya está, ¿no? Aquí yo ya tengo todos mis defines y entonces de esta manera lo que voy a hacer es que voy a llamar, en vez de escribir 0x6, perdón, 0x6c sería el registro de Power Management número 2. Yo ya puedo poner ese nombre en el registro para que en un futuro, cuando yo consulte mi programa, sea muchísimo más claro. Bien. Entonces, una vez que ya puse todos mis registros, lo que voy a hacer a continuación es que voy a empezar a definir las variables. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso es que voy a definir las variables, o todos aquellos elementos, voy a recorrer las variables para concatenar. Es decir, yo voy a tener una variable, en este caso, que va a definir la parte alta del giroscopio y la parte baja. Y esos dos elementos los voy a unir y los voy a guardar en un solo elemento que se llama giroscopio XOUT. Es decir, la salida del giroscopio en X, la salida del giroscopio en Y, la salida del giroscopio en Z y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso estoy creando 7 variables, es decir, los 6 grados de libertad que estoy viendo con la aceleración en X, Y, Z, la velocidad angular en X, Y, Z, la temperatura, ¿no? Bien, ahora, otras variables que yo voy a necesitar van a ser las variables para identificar las subrutinas y voy a crear una especie de variable que va a ser para la temperatura, para la información, y otra variable que sería para el buffer, es decir, ese elemento que voy a utilizar en el protocolo I²C, tiene mi microcontrolador y también tiene mi MPU 6050, estar intercambiando la información. Sería este buffer que yo tengo aquí. Por otro lado, esta variable que se llama info me va a ayudar a determinar cuándo me estoy comunicando apropiadamente con el sensor, es decir, el sensor me responda correctamente al who I am. ¿Vale? Bien.
Luego voy a poner mis variables para la impresión de los datos. Es decir, estas variables para la impresión de los datos me va a servir. Una vez que yo tenga este elemento listo, concatenado, lo voy a mandar a esta variable que es tipo char para poder enviar vía RS232 a mi monitor serial para poder observar el dato. Y luego van a venir las variables de la creación de la parte alta y la parte baja del dato. Es decir, yo tengo en este caso la aceleración, primer byte de aceleración de parte alta, primer byte de aceleración de parte baja de X, Y, de Z y así sucesivamente. Porque como habíamos mencionado, tal vez esto vale la pena escribirlo aquí en nuestro pequeño pizarrón. Vamos a suponer, yo tengo mi MPU que se comunica a través de I cuadrada con el maestro, que sería el microcontrolador. Entonces, el microcontrolador yo lo tengo aquí. Y entonces yo voy a tener aquí un cable que se llama SCL y otro cable que se llama SDA. Estos son buffers. Y entonces de este lado yo voy a tener aquí mi MPU 6050. También tiene un cable que se llama SCL y también tiene un cable que se llama SDA. Entonces estos cables aquí van a estar unidos, así, ¿no? Los voy a unir. El protocolo I cuadrada C funciona utilizando no, tiene diferentes configuraciones, pero por la configuración por default nos permite conectarnos a través de este elemento síncrono que sería la señal de reloj y este elemento de dato. Entonces, ante un cambio de estado alto a estado bajo del reloj, lo que hace este elemento es intercambiar un dato de aquí para acá. Entonces, ese dato únicamente puede estar compuesto por un byte. Entonces, por ejemplo, si yo le digo al microcontrolador, el microcontrolador envía a través del bus de datos el nombre del MPU, es decir, la dirección física que tiene. El MPU tiene una dirección física de 0x68. Esa dirección física se obtiene de la dirección a 7 bits del registro de lectura o el registro de escritura. Es decir, esa es la dirección o es su nombre. Entonces, si yo escribo por este bus 0x68, significa que yo me estoy conectando o le estoy llamando al MPU y el MPU ya tiene de este lado unas resistencias de plop para poderse conectar de manera apropiada. Bueno, entonces, por eso no dibujo las resistencias, porque las resistencias ya están dentro del PCB del MPU 6050. Bien, entonces, yo mando por aquí el 0x68. Ok, le dije, MPU, yo te estoy hablando a ti, porque recuerden que esto se define. El maestro es aquel elemento que controla el reloj, el esclavo es aquel elemento que es controlado por el reloj. Entonces, como la señal de reloj la genera el microcontrolador, entonces el esclavo será el MPU. Bien, entonces ya está. Luego el MPU pues tiene un mapa de registros de este lado. Nosotros dijimos, ok, a ver, yo voy a ver de este lado y entonces resulta que mi MPU 6050 tiene la dirección de la parte alta de aceleración, es decir, la que le estoy llamando acel xout-h. Esta dirección es la dirección, yo estoy aquí viendo mi acordeón, es la 0x3b. Entonces, ya que le mandé la dirección, es decir, el nombre del MPU, le voy a mandar a continuación el registro que quiero leer, es decir, este. Cuando le mando el registro que quiero leer, entonces lo que hace es que toma el dato que se encuentre alojado aquí con este color. Toma el dato que se encuentra alojado en este punto y me lo devuelve a través del bus de datos por acá. Pero recordando que el acelerómetro, o bueno, en este caso, el MPU 6050, trabaja con protocolo I cuadrada y el protocolo I cuadrada solo me puede enviar de un byte en un byte. Para poder leer el dato completo de la X, de la aceleración en X, yo tengo que hacer la lectura de 0x3b y 0x-c, porque sería el siguiente registro que viene aquí, este, que contiene acel-xout-low. Entonces, una vez que tengo los dos datos, los concateno y entonces ahora sí tendría el dato completo de aceleración. ¿Sale? Bien. Entonces ya está. Voy a regresar aquí a mi programa.
Entonces, para eso utilizo estas variables, es decir, estas variables van a contener el dato ya concatenado. Estas variables me van a permitir imprimir para ver los valores, que recuerden, estas son enteras, estas ya son tipo char. De este lado voy a crear las variables cortitas, las de 1 byte, para juntar los datos posteriormente. ¿Sale? Entonces, ahí ya tengo definidas todas mis variables. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es que voy a poner mi subrutina de escritura. Entonces, aquí yo ya la tengo lista. Tengo listas ya las subrutinas o los elementos que escribo, porque si no sería muy lento. Y entonces, fíjense, la subrutina de escritura, ¿en qué consiste? Bueno, yo en este caso yo le llamé a la subrutina MPU 6050 write, que sería como escribir en el MPU. Entonces, este tiene dos elementos. Dice ADDR, RADDR y RData. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este elemento? Entonces, en el buffer lo que estamos haciendo es que estamos poniendo la dirección, en este caso del MPU, registro que quiero leer, y en el buffer, en la escritura, estoy poniendo los dos elementos, es decir, registro quiero leer y el dato que me va a devolver. Y entonces yo le digo, aquí la escritura, recuerden que como este micro es de 32 bits, una sola instrucción puedo mandar más de 1 byte. Entonces por eso estoy colocando aquí la dirección que quiero leer en el buffer. Para eso creé esta variable buffer que nosotros teníamos acá, con 25 elementos, está un poquito sobrado. Y le digo, ahí van 2 bytes. Y entonces lo que va a hacer el microcontrolador es que le va a decir, a ver MPU, sí, tú, que aquí ya le estoy mandando yo la dirección que yo quiero, es decir, esta. Y luego le digo, colócate en este registro y mándame este dato. Y termina la operación, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, con esta instrucción, pues simplemente inicializo mi protocolo y cuadrada, ¿no? Está. Bien. Entonces, después tengo una pequeña subrutina. Esta subrutina que yo tengo de este lado va a ser una subrutina que me va a permitir hacer una prueba del MPU para verificar que todo esté sucediendo o que todo sea correcto. Es decir, aquí en el buffer, yo voy a leer el buffer. Yo digo, si el buffer tiene la dirección 0x68, es decir, ¿cuál es la dirección 0x68? La dirección del MPU 6050. Si el buffer es 0x68, entonces devuelve un 1, significa que todo está bien. Si no, devuélveme un 0. Y ese donde lo estoy poniendo, pues lo voy a utilizar en esta variable que yo creé aquí, que le llamo información. Esta está de este lado. ¿Vale? Y entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es que voy a escribir, bueno, inicializo, ya está. El buffer lo coloco con el valor del whoIam del MPU, es decir, es un valor que tiene este dispositivo y cuadrada a verificar que efectivamente te estás comunicando con él. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues le digo, escribe la dirección del MPU address 0x68, ponla en el buffer, es decir, te mando un byte. Entonces, aquí reinicializa. ¿Por qué? Porque a continuación lo que voy a hacer es que voy a leer. Y lo que voy a leer, en este caso sería del 0x68, el buffer, voy a leer un byte, y ahora sí termino la comunicación. Y entonces lo que me tiene que devolver este elemento debería de ser el whoIam. Entonces, si el whoIam es exactamente el mismo, la dirección que tiene, entonces me devuelve un 1 y significa que logré hacer exitosamente la comunicación con el MPU. Bien. A continuación, lo que voy a poner entonces es la subrutina de lectura, que aquí yo mencioné que leo o como leo. Aquí abajo voy a colocar mi subrutina de lectura. En la subrutina de lectura, lo único que voy a hacer, o únicamente me va a devolver un byte. Entonces, lo que estoy haciendo es que coloco la dirección a la cual me quiero comunicar y el dato que me va a devolver de esa dirección. Y entonces digo, pongo en el buffer la dirección a la que me quiero comunicar, inicializo la comunicación y cuadrada, envío la dirección a la cual me quiero comunicar, leo
de esa dirección, entonces ahora sí, termino y devuelvo lo que hay en el buffer, ¿vale? Es decir, el dato que se encontraba en ese registro. Ya está. Entonces, bueno, esas son las 3 subrutinas básicas. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es que voy a inicializar mi MPU. ¿Cómo lo inicializo? Bueno, en este caso lo que voy a hacer es que voy a configurar únicamente 4 registros que serían los registros principales para poder utilizar mi MPU. Lo primero que voy a hacer es que voy a configurar mi registro de Power Management. El registro de Power Management me permite habilitar el oscilador interno del microcontrolador, o digamos como del pequeño cerebro del MPU a 8 MHz, y digo que todos los demás elementos los voy a dejar en cero, porque lo que quiero hacer es mantener despierto mi MPU para que me vaya mandando los datos. Entonces, ¿esto cómo lo sé o en dónde lo veo? Pues voy a ir aquí a mi mapa de registros, voy a ir al registro de configuración y observen que el registro de configuración 1A, justamente el bit 6 y el bit 7 no se utilizan. Y estos bits, el 3, 4 y 5, me permiten hacer algunas selecciones de estos elementos como previos para establecer algunos valores predeterminados que ahorita no voy a utilizar. Y los elementos que yo tengo de este lado, en este caso del bit 0 al bit número 2, si yo escribo un valor específico, lo que estoy haciendo es que estoy colocando una especie de filtro determinado en mi MPU. Entonces, por ejemplo, si aquí el registro de configuración es el que yo tengo de este lado, no es cierto, estoy hablando del registro de configuración y ahí estábamos hablando del Power Management, ¿no? Entonces voy a ir al registro de Power Management 1, que es este. Entonces yo digo, dejo en cero este elemento, el device reset, para que no se resete mi MPU. Dejo en cero el sleep, dejo en cero el cycle para que se utilice el, ¿cómo se llama? El oscilador interno de mi dispositivo. El bit 4 no se utiliza. Este bis ¿para qué me sirve? Pues ese elemento me va a servir para habilitar, en este caso, si yo quiero estar utilizando el dormir, el cycle, el reset, etcétera. Finalmente, este elemento de aquí me permite seleccionar el reloj. Entonces, si ustedes observan, si yo pongo aquí un 0, esto me va a dar automáticamente, va a habilitar el oscilador interno de 8 MHz de mi MPU. Entonces, por eso escribo 0. Luego, tengo aquí registro de configuración del acelerómetro. Entonces voy a ir al registro de configuración del acelerómetro, aquí de mi mapa de registros, que sería configuración de acelerómetro. Estos elementos no los voy a utilizar porque son el self-test, ahorita los voy a dejar en 0. Y este elemento de aquí es el que yo voy a utilizar o voy a configurar. Entonces, por ejemplo, yo en este momento tengo configurado mi MPU a 8 Gs. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor máximo que va a poder leer sería 8 veces el valor de la aceleración gravitatoria, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, yo quiero seleccionar el 2 de 8G. ¿Por qué? Porque sí, porque se me antoja ahorita ponerlo así. Si yo quisiera escribir, esto funcionara a 2G, es decir, que lo máximo que pudiera medir sería 2 veces el valor de la aceleración, entonces lo que estaría escribiendo en ese registro sería 0. Como yo estoy seleccionando 8G, aquí pongo 1, 0, para formar el 2 binario. Aquí 0, 0, 0, y entonces como aquí tengo ese valor, entonces este bit hexadecimal sería 1 y este bit hexadecimal sería 0. Por eso de este lado escribo 0x10. Lo mismo sucede con el registro de configuración del giroscopio. Si ustedes me creen, el registro de configuración del giroscopio, para poder seleccionar 1000 grados por segundo, entonces le escribo 0x3. Finalmente, el registro de configuración escribo 0x03, pues para poder seleccionar un filtro apropiado para la medición. ¿Cómo es ese filtro apropiado? Bueno, voy a buscar aquí mi registro de configuración. Aquí está.
Y entonces aquí estoy escribiendo puros ceros y aquí pongo 1, 0, 1, es decir, escribo 3. Entonces ese número 3 sería este de aquí. Y lo que estoy haciendo es que estoy seleccionando un filtro esa banda, en este caso de 44 Hz, y en este caso el filtro del giroscopio lo estoy eligiendo en automático en 42 Hz. Perdón, no es pasabanda, es pasabaja. Y entonces ya está, ¿no? Así lo configuro. Ustedes observan aquí, pueden cambiar la configuración cambiando los numeritos que nosotros le escribimos ahí. Solo que hay que considerar que el número a escribir es un número hexadecimal, que recuerden que el hexadecimal lo hago juntando estos 4 bits y luego estos 4 bits, ¿sale? Entonces ya está. Aquí ya tengo mi configuración. Entonces a continuación lo que voy a hacer es que voy a tomar o voy a generar el main de mi dispositivo. Entonces aquí sí, este sí está un poquito más grande. Entonces voy a ir acá desde el principio. Entonces, lo que hago con el main es que, bueno, inicializo en este caso mi UART número 1, porque recuerden que este microcontrolador tiene más de una UART, y la inicializo 9600 baudios. Doy un pequeño retardo para que se inicialice correctamente y posteriormente inicializo mi protocolo I cuadrada C. De igual manera, tenemos más de un I cuadrada C, por lo tanto, pues le tengo que indicar que el que voy a utilizar es el número 1. Y luego le doy un pequeño retardo, entonces le aviso al usuario, ¿sabes qué? Con esta instrucción, pues la preinicialización estuvo bien. Entonces aquí imprimo un espacio. Y luego voy a mi subrutina de inicialización del MPU. Esa subrutina de inicialización es esta que acabamos de explicar. Entonces aquí ya lo configuro, listo, ya lo configuré. Y luego le hago la prueba. A ver, si me estoy comunicando contigo, efectivamente no hay problema. Y entonces digo, pues si sí me comuniqué bien contigo, es decir, MPU test es justamente esta subrutina, recuerden que me devuelve un 1 en caso de que el whoIam coincida con la dirección física, entonces me devuelve un 1 y decimos, ¿sabes qué? El MPU está ok. Y si me devuelve un 0, pues digo, el MPU falló, ¿no? Ya está. Le doy un pequeño retardo para que todo se estabilice y esté muy bien. Y luego creo un while infinito, es decir, con este 1. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a leer, es decir, voy a la subrutina de lectura que tenía acá arriba, aquí, a la subrutina de lectura. Y entonces, ¿qué leo? Leo del MPU, de la dirección alta de X, obtengo el valor alto de X. Luego, la subrutina de lectura de la dirección del MPU 6050 de este registro lo guardo aquí. Y así sucesivamente, es decir, leo la parte alta de Y, la parte baja de Y, la parte alta de X, la parte baja de Z. Luego concateno los valores con esta instrucción. ¿Cómo los estoy concatenando? Bueno, para eso voy a utilizar aquí mi pizarrón. Entonces ustedes observen que, vamos a recordar esta instrucción que yo estoy escribiendo aquí. La instrucción para concatenar funciona de la siguiente manera. Lo que yo voy a hacer es que voy a tomar la parte la parte alta del dato. Aquí. Yo tengo la parte alta. La parte alta está compuesta de 8 bits aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que sean, ¿no? Yo puse ceros y X. Y la parte baja está compuesta también de 8 bits, así. Entonces, lo que hago es que en el out tomo este elemento, le hago un corrimiento de 8 bits. Por eso tengo ahí el menor que, para hacer el corrimiento de 8 bits, para que estos elementos se rellenen de ceros, es decir, aquí tengo mi dato, aquí le voy a poner puras X para que no haya duda. 1, 2, 3 y 4. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y todos estos de aquí
son ceros, porque el corrimiento en automático rellena de ceros, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego lo que hago es que a este le calculo una OR con dato en bajo. Cuando calculo una OR, recuerden que los datos que yo tengo los voy... bueno, acuérdense que este pues nada más tiene estos elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, este se va a calcular la OR con esta. Entonces, el bit menos significativo con el bit menos significativo, entonces yo digo 0 o X me va a dar X. 0 o X me da X. 0 o X me da X. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, el X out se obtiene con las puras X, que está compuesto de los 16 bits. Entonces, así concateno mi dato. Entonces, bien. Una vez que yo lo tengo concatenado, aquí me equivoqué al minimizar esta. Lo que yo quería minimizar es esta. Vale. Entonces ya está, ¿no? Yo estoy concatenando, o en este caso estoy juntando esos dos elementos. Entonces ya está, pues concateno la X, la aceleración en X, la aceleración en Y, la aceleración en Z. Doy un pequeño retardo. ¿Para qué hago los retardos? Para que los datos, al final, cuando yo esté observándolos, mis ojitos los puedan ver, porque si no pasan muy rápido, ¿no? Y ya está. Y luego leo la temperatura, la parte alta, la parte baja, la concateno, hago un retardo. Leo el giroscopio, ahí está, lo concateno. Finalmente, lo voy a imprimir. ¿Cómo lo imprimo? Pues utilizo la instrucción de escribe el texto y yo le digo, vas a escribir la aceleración en X. Este dato ya tenía concatenado, es decir, este es este, dato concatenado. Aquí está. Pero acuérdense que este dato es entero. Yo lo quiero mostrar en char. Lo quiero, que el protocolo RC232 pues es con el ASCII. Entonces lo convierto a char y ya que lo tengo en char, esta instrucción de conversión requiere el dato entero y en dónde voy a almacenar mi char. Entonces, esta variable de aquí es la misma que esta de aquí. Es esa, ¿no? Bien, ya está. Ahí está más abajo. Y luego, pues finalmente ya escribo el dato en char. La aceleración en X, en Y, en Z. La temperatura. La temperatura necesita una pequeña conversión para mostrarse en grados Celsius. Y esa la saqué de la hoja de datos, que es tomar el valor que ya tengo concatenado, dividirlo entre 340 y sumarle 36.53. Ahí está. Entonces aquí muestro la temperatura, imprimo. Bueno, estos dos elementos sería el salto de línea y el retorno de carro, ¿no? Entonces los voy, porque estoy dando un enter. Muestro aceleración XYZ, enter. Temperatura, enter. Giroscopio XYZ, enter. Y así sucesivamente. Luego imprimo giroscopio en X, en Y y en Z. Y listo, aquí doy el enter y ya está. Entonces, eso es todo lo que compone. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar las librerías que me van a ayudar a todo esto pues no aparezca así subrayado, es decir, como en el alto nivel. Para eso le doy clic acá en las librerías y voy a seleccionar primero la librería de las conversiones. Lo siento, no te escuché bien. La librería de las conversiones, es decir, ustedes observan aquí, esto ya no está subrayadito, ¿no? Porque ya tengo la librería que me permite hacer la conversión. Luego necesito también la librería de vamos más abajo, de UART, entonces ya está. Ya no está subrayado, es decir, ya puedo yo utilizar estas instrucciones sin problema. Y otra cosa me hace falta. Pues me hace falta la librería, aquí está, de I cuadrada C, entonces la voy a buscar por acá. La librería de I cuadrada C, aquí está. Y ya está, ya tengo todas mis librerías listas. Y voy a compilar para verificar que no tenga ningún error.
Ahí está, ya está compilado, ya está funcionando. Entonces ahora vamos a descargarlo al microcontrolador. Entonces vamos a explicar ahora cómo hacemos las conexiones. Entonces aquí está. Para eso voy a hacer aquí mi pizarrón grande. Entonces fíjense. Lo primero que tengo que hacer es que tengo que conectar mi ST-Link, es decir, el programador micro. Entonces sería esta conexión de aquí. Aquí está. Entonces, ¿cómo lo conecto? Bueno, este elemento funciona con una conexión que se llama SWD. Entonces, pues fácil, ¿no? Este de aquí tiene serigrafeados aquí los numeritos, ahí si ustedes los alcanzan a ver, tienen los numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí me va indicando cuáles elementos tengo que conectar. Entonces, voy a conectar el que dice SWD, sería el del protocolo SDW, entrada-salida. Voy a conectar el que dice de este lado SWIO, entrada-salida. Ese va directo, uno con el otro. Entonces yo lo voy a ir escribiendo acá. Tengo este es el ST-Link. Y entonces SWIO sería el pin que yo estoy conectando de este lado, va a ir conectado en el micro el que dice SWIO. Luego de aquí conecto la tierra, conecto los 3.3 volts. Aquí está el microcontrolador. Este es el microcontrolador. Así, sí, sí. Aunque bueno, pues ahí me estoy refiriendo a los pines que vienen de este lado para la conexión, no al VCC y la tierra de los que vienen aquí, en estos, en los headers, ¿no? Son los que están de este lado. Este lado. Bueno, y finalmente el reloj sería SWC, bueno, de este lado se llama SWCLK, sería el reloj al reloj de este lado. Y el reloj de este lado se llama, le pusieron igual SWCLK. Entonces, esta conexión va así, ¿no? Es esta. Luego, viene la conexión del MPU 6050. La conexión del MPU 6050 es también sencilla. En este caso voy a sacar yo un cable de 3.3 volts, un cable de tierra, un cable de reloj y un cable de... Si ustedes checan el pin out de este elemento, el pin de... sí, el pin del reloj para el I cuadrada es el B6 y este es el B7. Y entonces esto va conectado aquí a mi MPU 6050. Así. Ahí va la conexión. Y ya nada más me hace falta la conexión de mi convertidor. La conexión del convertidor, yo digo, pues ¿sabes qué? Esta es la transmisión, la recepción, esta es la transmisión. Entonces de este lado lo conecto a transmisión, lo conecto a recepción y conecto a una tierra, ¿no? Ahí está. ¿Y esos elementos cuáles son? Bueno, pues por default el el microcontrolador, su pin de RX, en este caso de el UART número 1, aquí ya se me desconectó la tierra, déjenme ponerla. En este caso, el pin RX sería el 9, el A9, este es A9, y este es A10. Ahí está. De igual manera yo lo puedo verificar aquí viendo el pin out.
Aquí minimicé la equivocada. Voy a minimizar esta. Ahí está. ¿Y cómo veo el pinout? A ver, voy a verlo de este lado. Aquí está. Está este. Aquí tengo una imagen de mi pinout. Voy a ver la imagen aquí, de cerca. Y aquí está, ¿no? Es decir, el SSL es el PV6, el SDA es el PV7, y luego tenemos por acá transmisión y recepción, el 9 y el 10, ¿no? Ahí está. Entonces, así lo voy a conectar. En este caso, entonces aquí lo tengo al revés, ¿no? Este es el 9 y este es el 10. Listo. Transmito y recibo. Recuerden pues que estos en el protocolo RC232 pues hay que conectarlos así. Es decir, recepción con transmisión y transmisión con recepción. Ya está. Entonces, bueno, ya tengo mis conexiones. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es que voy a conectar estos dos elementos, los dos USBs, a mi computadora. Entonces aquí voy a desconectar. Entonces, cuando ustedes conectan, pues tiene que detectar tu computadora el USB del ST-Link. Ya se tiene que ver por ahí. Entonces, bueno, si yo voy ahí al manejador de dispositivos, yo ya tengo que ver a mi programador y se tiene que llamar STM32 ST-Link. Ya está. Si ya lo puedo ver, ya compilé. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que voy a descargar el programa. Es decir, ahí compila y descarga. Y entonces aquí se abre automáticamente el programador y ya está programando. ¿Qué pasa si no puede programar? Si me dice, a veces me sale un mensaje que dice micro desconocido. A ver, para eso voy aquí a las opciones y verifico que tenga en hardware ST-Link, tenga el modo de programación SWD, es decir, no sea JTAG, y listo, aquí está, ¿no? Aquí pues ya me detecta mi micro, ¿no? Bueno, en este caso aquí ya, pues, en mi caso ya conectó. Aquí voy a cerrar la programación. Voy a ir aquí a las herramientas y voy a abrir la terminal UART para ver los datos. Y entonces aquí me aparece ya mi terminal UART para ver los datos. Aquí la tengo. Entonces, si ustedes observan, aquí ya los datos incluso ya empezaron a llegar. La voy a jalar un poquito más. Así. ¿Ves? Ahí se ve mejor. Y voy a quitarme yo de aquí encima. Aquí. Me voy a quitar para que sea mucho más claro. Ahí está. Voy a sincronizar. Yo digo, pues aquí está ya el COM5. ¿Por qué el COM5? Porque mi convertidor yo ya lo tenía instalado. Convertidor USB a RC232. Ustedes pueden ir a su manejador de dispositivos y verificar qué COM les da. Aunque bueno, aquí en automático cuando uno le da a cargar, pues ya dice a ver con cuál te estás comunicando, ¿no? Es importante aquí verificar que la comunicación esté a 9600 baudios, porque si no manejo la misma velocidad, pues no voy a poder recibir los datos correctamente. Un bit de parada, sin bit de paridad, formato ASCII. Yo aquí le estoy poniendo el Enter. Aquí voy a limpiar lo que tenía este elemento. No, porque eso ya lo tenía yo previamente, ¿no? De otro programa. Aquí lo voy a conectar. Yo le voy a dar un reset a mi micro para que ustedes vean cómo funciona todo desde el principio. Entonces, un botoncito blanco ahí junto a los jumpers. Entonces uno aprieta ahí el botoncito. Otra vez ahí va. Aquí voy a limpiar y reseteo. Ahí está. Me dice la preinicialización salió ok. Y me empieza a dar los datos. Acelerómetro, temperatura, giroscopio. A ver, ¿cómo funciona esto? Yo tengo aquí mi MPU 6050. Voy a mover aquí mi cámara.
Así. Y entonces vamos a observar lo siguiente. Bueno, para eso voy a tomar yo otro MPU para que sea un poquito más ilustrativo. Entonces, de aquí de mi cajita de herramientas yo tomé otro MPU. Vamos a observar que aquí el MPU tiene una serigrafía, es decir, X está para allá, Y está para acá, y Z es así, ¿no? Entonces, bueno, si yo tomo el MPU, yo lo coloco en esta posición, así, significa que Z está así, y entonces tiene que estarme marcando una vez el valor de aceleración. Es decir, ¿cómo está esto? ¿No? Bueno, si yo lo coloco así es una vez el valor de la aceleración. Si yo lo coloco así, dado que lleva aquí, entonces aquí me tiene que dar una vez el valor de la aceleración. Si yo lo coloco en esta posición, así, tiene que dar una vez el valor de la aceleración. Ahora, si yo lo giro así, ¿sí? O el valor de la aceleración aquí no cambia, la aceleración se tiene que mantener en cero. De igual manera, si yo lo tengo aquí, lo giro así, lo que tiene que marcar es el giroscopio. En este sentido, no el acelerómetro. Aquí, giroscopio, así, giroscopio y acelerómetro. ¿No? Es decir, el giroscopio ve la rotación sobre el mismo eje. El acelerómetro ve la inclinación. El giroscopio también puede detectar inclinación, la rotación. Eso depende de la posición relativa de este. Entonces, ¿cómo lo distingo? Bueno, el giroscopio necesita tener el movimiento. Por ejemplo, si yo lo llevo aquí, lo giro y lo dejo aquí estático, no me va a marcar nada. Va a quedar en cero, o bueno, un valor muy cercano a cero. El acelerómetro, como lo que está midiendo es el efecto de la fuerza gravitatoria, entonces sí me va a dejar el dato que tiene. Porque la fuerza gravitatoria se descompone X, Y, Z y entonces tengo un valor estático, ¿vale? Entonces, fíjense, si yo observo los datos que tengo aquí, los que están aquí, yo voy a poner mi acelerómetro como si le estuviera dando en esta, yo lo estoy poniendo en esta posición así. Entonces observen que ahí el dato de aceleración es el dato más grande, dice 3930. ¿Qué significa 3930? ¿Ustedes recuerdan? Yo configuré mi MPU 6050. Bueno, ahorita ya lo solté, por eso cambió el valor. Yo configuré mi MPU 6050 a 8 Gs. Y los datos que me están dando son enteros. Entonces, ¿qué valor me puede representar un entero? A ver, voy a ir acá. Y voy a quitar esta pantalla un momento, de este lado. Voy a abrir aquí mi ayuda. Y voy a ver, ¿qué valor puede guardar un entero en este caso? Voy a escribir aquí entero. Voy a buscar aquí la ayuda. Entonces dice, a ver, bueno, un entero puede albergar el valor de menos 32.768 hasta 32.768. Esos son los valores que puede albergar un entero. Entonces, voy a regresar acá. Yo lo configuro 8G. Eso significa que los datos que me puede dar mi MPU van a estar divididos de la siguiente manera. Voy a tener 32.768 entre 8. Es decir, si yo tomo este dato, lo divido entre 8, para que esto me dé el equivalente a una G, me tendría que estar dando 4.096. Y si yo lo pongo menos 1 a menos 1G, es decir, lo divido en menos 8, bueno, 8G o 8G, ¿no?
el signo me indica si la aceleración es positiva o es negativa. Entonces esto me tendría que dar menos 4096. Entonces ustedes observen que si yo pongo aquí mi acelerómetro, lo voy a disminuir, voy a pasar nuevamente mi convertidor para allá, bueno, perdón, voy a minimizar este. ¿Y dónde quedó mi terminal? Aquí está mi terminal. Yo pongo aquí mi terminal de nuevo. Voy a limpiar aquí los datos. Lo voy a conectar. Ahí el valor de la aceleración Z está en esta posición. Aquí, así. Es muy cercano a ese valor de 4096. ¿Esto por qué? Pues porque yo puedo estar moviendo un poquito el acelerómetro, ¿no? Ahora, si lo pongo de cabeza, así, es decir, ahora con las patitas para arriba, así, ese valor es cercano a 4000 y tantos, hacia arriba. Ahí está. Ahora, si yo pongo el valor sobre, ahí tengo mi valor sobre X, menos 4000, y ahora en la posición opuesta, es decir, ahora está así o así. Y me dan 4000 de algo, ¿no? Luego aquí lo pongo, por ejemplo, sobre Y. Ahí está el valor en Y, en 4000 y algo. Y aquí lo pongo en positivo. También estamos como en 4000 y algo, ¿no? Si yo lo hubiera puesto a 2G, por ejemplo, entonces estaría en 16000 y algo y menos 16000 de algo. Ahora, si yo giro mi sensor sobre X, ahí lo estoy girando alrededor de Z, observen cómo el valor del giroscopio se va aumentando, ¿no? También se aumenta el de Y y el de X porque yo no estoy girando con la mano, entonces no aseguro que lo giro muy bien, sino puedo hacer algo así, ¿no? También aquí lo puedo girar en ese eje, es decir, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo esto. Ahora, si yo dejo mi MPU ahí, solito, estático, observen que los valores de aceleración sí se conservan, más o menos. Bueno, ahí va, es que el cable está volando, ¿no? Pero los valores del giroscopio ya no cambian. ¿Por qué? Porque o sea, si nosotros consideramos que el valor máximo pues es 32.768, pues un cambio de 33, 42, 30, pues es prácticamente nulo. Porque acuérdense que el giroscopio necesita el movimiento. Bien. Bueno, entonces, con esto pues terminamos la obtención de los datos. Ah, bueno, algo que tenemos que decir. ¿Cómo convierto esos datos que yo tengo de aceleración en datos, esos datos que tengo digitales, en datos de aceleración en metros sobre segundo al cuadrado? Pues es muy fácil con esta reglita de 3. Yo digo, si 32.768 es a 8 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pues 4096, ¿a cuántos metros sobre segundo equivale? Pues a 9.81, ¿no? Porque ya hicimos la cuentita. Entonces así de simple, con una reglita de 3. Ahora con el giroscopio, yo digo 32.768 entre, esto equivale a 1000 grados por segundo. Entonces, si yo tuviera aquí este dato, bueno, aquí voy a hacer la equivalencia. Si yo tengo el dato que me da en ese momento el sensor, entonces puedo saber cuánto valdría la aceleración, la velocidad angular que tengo en ese momento. ¿Vale? Bien. Entonces, con esto terminamos y espero que todos tengan éxito en conectar su MPU y obtener los datos.